La situación de Venezuela no es el resultado de un desacuerdo político. Alejandro Gaviria contesta a Gustavo Petro. Alejandro Gaviria cuestionó al presidente Gustavo Petro por no llamar dictadura al régimen de Nicolás Maduro, señalando que la crisis en Venezuela obedece a un fraude electoral. El presidente colombiano Gustavo Petro anunció el sábado 4 de enero su intención de impulsar el diálogo político en Venezuela, escenario de tensiones ante la disputa por la presidencia entre Nicolás Maduro y el opositor Edmundo González, cuya investidura está prevista para el 10 de enero. A través de su cuenta en X, Petro también destacó el compromiso de Colombia como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y expresó su apoyo a la liberación del expresidente peruano Pedro Castillo, detenido tras su intento fallido de autogolpe en diciembre de 2022. Esas palabras del jefe de Estado causaron gran revuelo en el escenario político colombiano, pues varias personalidades opinaron en relación con el tema. Tal fue el caso del exministro Alejandro Gaviria, quien tras su salida del gobierno se ha convertido en uno de los detractores más férreos de Gustavo Petro. El exfuncionario público en particular criticó que el presidente dijera que quería buscar un acuerdo en torno a la situación en Venezuela. Colombia entra al Consejo de Derechos Humanos por primera vez en su historia. La posición colombiana ante la violación sistemática de los derechos humanos en Palestina será precisa y contundente. Velaremos por la libertad del presidente Castillo en el Perú y buscaremos un acuerdo político en Venezuela para garantizar derechos y libertades de su ciudadanía, comentó el jefe de Estado en su cuenta de X, generando todo tipo de respuestas. El exministro Alejandro Gaviria reaccionó a las declaraciones de Gustavo Petro, cuestionando su posición frente a la crisis en Venezuela. Gaviria afirmó que la situación en el país vecino no se reduce a un simple desacuerdo político y criticó al mandatario colombiano por evitar calificar al régimen de Nicolás Maduro como una dictadura. Según Gaviria, los problemas de Venezuela radican en un fraude electoral masivo y en la consolidación de un gobierno autoritario y violento. La situación de Venezuela no es el resultado de un desacuerdo político. Petro no llama las cosas por su nombre con el propósito de ayudar a Maduro. La situación es otra, a saber, un fraude electoral enorme y la consolidación de una dictadura violenta, escribió el antiguo funcionario público por medio de su cuenta X. Y es que Nicolás Maduro asumirá un nuevo mandato presidencial en Venezuela el próximo 10 de enero de 2025, tras unas elecciones realizadas el 28 de julio de 2024 que estuvieron rodeadas de denuncias de irregularidades, razón por la cual dichos comicios fueron controvertidos. A pesar de que el gobierno de Gustavo Petro en Colombia condicionó inicialmente el reconocimiento de los comicios a la publicación de las actas oficiales, el 23 de diciembre la Cancillería confirmó la participación del embajador colombiano en Caracas, Milton Rengifo Hernández, como representante en el acto de investidura. En ese contexto, Alejandro Gaviria no fue el único exministro que habló de esa situación en redes sociales, pues José Manuel Restrepo, jefe de cartera en el anterior gobierno de Colombia, le pidió a la actual administración pública del país no enviar un delegado a la posesión de Maduro. Presidente Petro y canciller Luis Gilberto Murillo, no le hagan ese mal a Colombia. Enviar delegado a la parodia de posesión de Nicolás Maduro es inaceptable y no nos representa. No se compadece con la tradición democrática de nuestro país y es un agravio a nuestros hermanos venezolanos. Además, terminamos conestando el robo de las elecciones recientes y la violación a las libertades y derechos humanos en Venezuela, comentó Restrepo sobre la situación del vecino país por medio de su cuenta de X. A lo anterior, el exministro de Hacienda del gobierno, el expresidente Iván Duque, agregó que no se queden del lado oscuro de la historia de la humanidad y no nos dejen a los colombianos como responsables de esa iniquidad. El presidente que debemos reconocer porque es el legítimo es Edmundo González.